Inmediatamente después comenzamos. Bienvenidos a la sesión 60 del seminario Repensar las Matemáticas, que después de un breve receso retoma las actividades en este segundo semestre de 2013. El día de hoy, y por ser un día especial, la sesión 60, contamos con la participación de un investigador que tiene una gran trayectoria en el campo de la matemática educativa y que el día de hoy nos va a hablar del tema visualización matemática, representaciones y uso de la tecnología. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero darle la bienvenida a los profesores que nos acompañan en esta sala y en las sedes por videoconferencia, y particularmente a Blanca Ruiz Hernández, que nos acompañará en esta sesión. Muchas gracias, yo estoy muy contenta de estar aquí y bueno, agradecerle al proyecto el poder estar aquí. Bueno, como saben, mi nombre es Liliana Suárez Telles y los invito a que lean concienzudamente los documentos de referencia de la sesión del día de hoy y también las participaciones que ya están de cerca de 50 en el foro de discusión. Voy a dar la entrada a la semblanza de nuestro invitado, por favor. Los obstáculos de aprendizaje de las matemáticas que se presentan en el aula son de naturaleza diferente. Algunos provienen de la manera como el profesor de matemáticas presenta algún tema. Otros aparecen en el individuo por la dificultad misma del concepto matemático en cuestión. De ahí la importancia de estudiar nuevas formas de presentar los temas de matemáticas utilizando ambientes de aprendizaje, con la intención de que el estudiante sobrepase de manera más eficiente los obstáculos y pueda acceder con más facilidad a los nuevos conceptos matemáticos. Las nuevas propuestas didácticas comprenden el desarrollo de habilidades de visualización matemática en los estudiantes, habilidades que les ayuden tanto en la construcción del conocimiento matemático como en la resolución de problemas. La visualización matemática en el aula se ha facilitado con el uso de las computadoras, las calculadoras graficadoras y programables, así como la aplicación de software matemático, tecnología que facilita la representación de las matemáticas en forma numérica, gráfica, tabular o algebraica. Los ambientes dinámicos electrónicos suministran al estudiante un medio eficaz para promover el aprendizaje de conceptos matemáticos tales como el de función. Así lo plantea Fernando Gil en su ponencia Hacia el siglo XXI, funciones en contexto en formato electrónico, un texto que plantea las ventajas que posee el libro en formato electrónico para el estudiante de matemáticas, así como las habilidades que este último debe desarrollar, tales como la visualización matemática. Físico matemático por el IPN y con estudios de doctorado en Francia y en particular en el IREM de Estrasburgo, Fernando Gil es el pionero junto con otros colegas de los primeros programas de maestría semiescolarizada en el país, el programa de doctorado de matemática educativa y el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas.
Colaborador en el CIMBESTAF y en general en el IPN por más de 2 décadas, su producción ha estado ligada a la didáctica de las matemáticas y a la formación de profesores de matemáticas e investigadores. Sus intereses de investigación se centran en el papel que juegan las representaciones semióticas en el aprendizaje de las matemáticas y el uso de tecnología en el aprendizaje y enseñanza. Ha participado en el grupo de trabajo Representations del International Group of Psychology and Mathematics Education, en donde conoció a los doctores Gerald Golden y Claude Champier. Desde 2003 es profesor titular en la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá. Su producción académica está ligada al análisis de obstáculos epistemológicos, al rol de las representaciones en el aprendizaje de enseñanza de las matemáticas y al uso de la tecnología en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. En las últimas décadas se ha incorporado muy fuertemente el tema de la visualización en el currículum escolar. Los cambios de registro, de pictórico a gráfico, a textual, algebraico, numérico, es algo que muchísimos profesores pensamos que se tiene que incorporar a la clase de matemáticas. El uso de la tecnología hace que esta incorporación parezca más simple. Sin embargo, cuando intentamos hacerlo en nuestras clases de matemáticas, no resulta tan sencillo. Es por eso que te agradecemos mucho, Fernando, tu disponibilidad para aceptar esta plática, este diálogo con nosotros y con los profesores que nos están acompañando por videoconferencia y por internet. Muchas gracias. Una vez que les envío un cordial saludo, también pues quisiera agradecer la invitación que me ha hecho Liliana Suárez y Blanca Ruiz a este seminario de repensar las matemáticas en su 8º ciclo. Es un placer estar con ustedes y cuando ustedes así lo deseen podemos comenzar. Sí, entremos en materia, Fernando. Yo también te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Y tu larga trayectoria ha generado una gran expectativa. Muestra de ello es que en el foro ya tenemos 50 interacciones que pronto comenzaremos a comentarlas contigo. A todos los participantes les recuerdo que son 2 los documentos de referencia. Uno que tiene que ver con las concepciones y las representaciones funcionales de los estudiantes en la construcción de conceptos matemáticos, que está publicada en los Anales de Didáctica y Ciencias Cognitivas, y el segundo que lleva por nombre Una reflexión sobre la construcción de conceptos matemáticos en ambientes con tecnología, publicado en el Boletín de la Asociación Matemática Venezolana. Fernando, voy a comenzar con las preguntas en este diálogo. Este es un espacio en el que participamos profesores e investigadores. También tenemos estudiantes del posgrado en especialidad, maestría y doctorado en matemática educativa. Pero realmente lo que intentamos es acercar al ámbito de la investigación con el ámbito de la docencia. Y por eso quiero comenzar con una pregunta que tiene que ver acerca de cómo nos referimos a lo que aprenden los estudiantes. Creo que el término aprendizaje está más ligado al vocabulario y a los intereses de los profesores. Nos interesa lograr mejores aprendizajes. Sin embargo, cuando nos empezamos a inmiscuir en el ámbito de la investigación educativa en matemáticas, aparecen nuevos aspectos como construcción de aprendizaje. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las simpatías y diferencias entre el aprendizaje, más del interés del profesor, y la construcción de conceptos, más del ámbito de la investigación? Bueno, en realidad cuando hablamos de aprendizaje, hacemos referencia a la construcción de conceptos. Digamos, aprendizaje es una palabra general y cuando decimos aprendizaje de conceptos es ir al grano o algo muy específico. Quisiera iniciar con un ejemplo de la vida diaria y después poco a poco pasaremos a aspectos ligados al aprendizaje de las matemáticas.
cuando uno de niño empieza uno a tener una interacción con los objetos, con los padres de familia, y alguno de ellos nos señala, por ejemplo, aquí tenemos una mesa, y cuidado con la mesa. Expresiones de ese estilo que poco a poco nos empiezan a dar un conocimiento sobre nuestro medio ambiente. Nosotros de niños entonces empezamos a percibir que una mesa tiene 4 patas, podemos percibir que tiene una plataforma horizontal, podemos percibir que podemos poner objetos encima. Entonces, esas características poco a poco las vamos aislando y en un momento dado es una evolución de concepciones que nos llevan al concepto que la sociedad admite como un conocimiento de lo que es una mesa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre construir un concepto de mesa que tiene que ver con algo de la vida real y con construir un concepto matemático? El problema principal es que el concepto matemático se construye en la mente de los individuos, bueno, al igual que todos los conceptos, pero nuestro acercamiento a los objetos matemáticos no es como en la vida diaria. No hay objetos físicos que representen directamente y totalmente al concepto. Nos referimos al concepto de las matemáticas, a un concepto de las matemáticas a través de sus representaciones. Voy a mostrarles algo para no utilizar la tecnología y que me pudiera fallar, pues realicé mi PowerPoint. Bueno, si tomo el marco teórico de Duval, el marco teórico de Duval me dice que si yo tengo una representación en un registro de representación y otra representación en otro registro, y si yo solicito a los estudiantes que realicen actividades de conversión entre las representaciones, poco a poco lo que se construye es precisamente esta parte por el individuo, que es el concepto matemático. Entonces, lo que nosotros necesitamos solicitar a nuestros estudiantes es la conversión entre representaciones, el reconocimiento de representaciones y el tratamiento de representaciones. Entonces, un ejemplo más concreto. Cuando yo hablo del concepto de 5, yo puedo utilizar una representación o yo puedo utilizar otras representaciones como estas. Todas son representaciones del mismo concepto matemático que es el 5. Entonces, digamos, a través de la conversión entre representaciones es como se puede construir un concepto. Y en las matemáticas, entonces, la representación verbal, la representación gráfica, la representación algebraica, la representación numérica, todas ellas son importantes y lo que tenemos que realizar para que haya un aprendizaje significativo es que el alumno construya una articulación entre representaciones. No sé si con eso contesto a tu pregunta, Liliana. Sí, a mí me parece que has dado un ejemplo muy general, primero, involucrando al 5 y al marco teórico del concepto de Duval. Sobre todo, nos estás diciendo que la incorporación del aprendizaje es paulatina. No se aprende en un momento, sino que se tiene que también que construir poco a poco y que el objeto matemático no es algo tan visible, sino que se tiene que observar a través de sus representaciones. Entonces es algo también que
muy valioso. Me gustaría decirles a nuestros profesores participantes que Fernando Hit nos hizo el favor de hacer un pequeño resumen, un pequeño resumen en PowerPoint, o sea, ahora en PowerPoint, que colocamos en la plataforma, y ahí viene de alguna manera este esquema que nos mostró tan pintorescamente en una cartulina, también está en ese PowerPoint para que ustedes lo puedan también observar. Fernando, me llama la atención los criterios que utilizaron para construir el equipo de trabajo de los estudiantes que participan en su investigación. Ustedes le aplicaron un cuestionario diagnóstico a cada uno de ellos, de estos estudiantes, que les permitió clasificarlos en intuitivos, formales y formales contradictorios. Después ustedes formaron los equipos buscando heterogeneidad entre los integrantes. Formaron equipos en los que estuvieran estudiantes clasificados de diferentes maneras. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? También me gustaría que en términos generales nos platicaras si esto te dio buenos resultados en tu investigación, y también si este criterio lo utilizas en tus clases normales o solamente en la investigación. Bueno, primero quisiera señalar que en un trabajo de investigación generalmente está uno involucrado en lo que otros investigadores están realizando, en sus publicaciones, en nuevas maneras de enseñar, etc. Y en la época que organizamos experimentaciones de este estilo, yo había leído un trabajo de Anna Sierpinska, y en ese trabajo ella hacía una clasificación de sus alumnos en términos del infinito y su concepción, porque ella estaba enseñando el concepto del límite. En su trabajo, digamos, no tiene que ver directamente con el nuestro, pero tenía alumnos que se contradecían en las entrevistas, tenía alumnos que otorgaban ideas intuitivas, y había otros que tenían un pensamiento mucho más formal. Eso nos dio la pauta para organizar entre nuestra población, pues tratar de detectar quiénes eran estudiantes de tipo intuitivo, de tipo formal y de tipo contradictorio. Esto también tiene que ver con el tipo de población con la que estábamos trabajando. En ese entonces teníamos estudiantes de maestría que estaban siendo profesores en ejercicio, tenían una formación en ingeniería, podría ser eléctrica, mecánica, etcétera, civil. Otros que venían con una formación en matemática pura, digamos de la Facultad de Ciencias. Otros que venían de físico-matemáticas, e incluso teníamos en ese entonces muchos alumnos extranjeros en ese curso de maestría que lo estábamos desarrollando en el CINVESTAB. Entonces podríamos decir que ya en el CINVESTAB habíamos discutido muchas veces que los alumnos que tienen formación en ingeniería tienen ideas intuitivas muy ricas, y que algunos estudiantes de ciencias y de físico-matemáticas tienen una formación formal y con poca intuición. Entonces nos pareció interesante detectar quiénes tienen ideas intuitivas, quiénes tienen ideas formales y quiénes presentan contradicciones en el desarrollo de actividades matemáticas. Y es por ello que decidimos tener una población de esta manera y distinguirla. Ahora, la metodología que utilizamos tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, y además es algo especial que nosotros diseñamos primero en una tesis de maestría y de doctorado,
y que posteriormente yo he ido refinando hasta considerar algo que he llamado metodología ACODESA. Significa que tiene un aprendizaje en colaboración, la promoción de un debate científico y autorreflexión en varias etapas. Bueno, en este momento no voy a ser explícito en toda esta metodología, pero lo único que quisiera señalar es el carácter de aprendizaje en colaboración, y es por eso que pusimos en intuitivo, otro formal y otro contradictorio para trabajar en equipo en estas actividades de aprendizaje en colaboración. Los resultados son muy buenos para los alumnos, precisamente débiles en matemáticas, y los alumnos que son muy avanzados algunas veces piensan que están perdiendo el tiempo porque sus compañeros proponen cosas muy simples, pero el hecho de obligarlos a que ellos presenten sus ideas a los otros también los hace reflexionar, aunque piensen que es algo simple. Entonces, finalmente, resulta bien, digamos, esta metodología con estudiantes, digamos, que en ese momento iban a ser profesores, o estaban en ejercicio, de hecho, y iban a continuar siendo profesores de matemáticas en la enseñanza del cálculo. Muy interesante, Fernando. Blanca. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante la respuesta que nos das, porque te decía que ya hay varias participaciones en el foro y hay una pregunta concreta que aparece en el foro y que me parece que tu intervención la responde, y es que es realmente qué se ha logrado. Es decir, los profesores nos piden un resultado palpable y tú acabas de dar un resultado palpable cuando dices que en esta interacción entre los extremos del intuitivo y el formal, ambos sienten provechoso la interacción, de tal manera que los intuitivos aprecian el desarrollo de los formales y viceversa. Voy a seguir con un poco yo abordando acerca de las concepciones que trabajamos los profesores y cómo se trabajan en la investigación. Fíjate que tanto en la conferencia magistral que usamos los profesores como en algunas otras actividades, nos interesa que el estudiante no tenga dificultades. De hecho, creo que usamos el término facilitar, y está en ese interés el evitar las dificultades a los estudiantes. Sin embargo, otra parte importante de la metodología que tú nos mostraste en la investigación sobre las concepciones del límite, hablaba de provocar obstáculos cognitivos a los estudiantes. Es decir, una parte muy importante de la investigación, aparte de saber cómo acomodar los equipos, es el diseño de las actividades. Y en el diseño de tus actividades dices que, bueno, se reporta en el artículo que era muy importante provocarles estos obstáculos cognitivos, sobre todo a los que no hubieran construido todavía de manera coherente el concepto del límite. ¿Cómo concilias esto, Fernando? ¿Cómo concilias la percepción que tenemos los estudiantes de facilitar o evitar dificultades a los alumnos con el hecho de intencionalmente provocar obstáculos cognitivos en los estudiantes, en el que aprenden? Bueno, primero quisiera señalar que desde hace aproximadamente 30 años o más, con el trabajo de Brousseau, se llegó a definir el error como un conocimiento, pero no se hace uso del error como falta de conocimiento, sino más bien el conocimiento que tiene el individuo lo utiliza, y eso puede llevar a errores. Entonces, errores y a concepciones. Las concepciones, entonces, dentro del contexto del error como conocimiento, está sujeta a una evolución. Entonces, la idea es meter en un conflicto a un estudiante, pero con
con la idea de que pueda sobrepasar el conflicto. Entonces voy a dar un ejemplo primero muy claro y después paso a algo del cálculo. Digamos, sigo con mi PowerPoint. Perfecto. Yo quisiera, por ejemplo, analizar este obstáculo en los estudiantes. La mayoría de los estudiantes consideran la multiplicación de decimales como una multiplicación de esta manera y cometen el error de que al multiplicar, por ejemplo, 0.2 por 0.4 van a decir que eso da 0.8. Multiplican el 0 con el 0 y luego el 2 con el 4 y dan la respuesta. Ahora, esto está ligado a un conocimiento de la multiplicación entre naturales, que en el momento que pasamos a los decimales ya no funciona. Entonces, es un conocimiento anterior que en una nueva actividad se revela falso. Pero es el conocimiento que está mal adaptado, entonces la concepción tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo podría cambiar? Bueno, si yo les pongo esto a los estudiantes, y les pregunto, con eso puedo detectar, pero no me interesa detectar porque yo ya conozco que eso es un obstáculo. Lo que me interesa, entonces, es provocar el error en una situación en la que ellos van a tener que resolver la contradicción en la que se pudieran encontrar. Entonces, por ejemplo, el diseño de esta desigualdad y solicitar que la resuelvan los lleva a resultados contradictorios. Esto costó mucho trabajo de realizar, no está muy pensado, o sea, está pensado en términos de que sabemos que hay obstáculos epistemológicos y que debemos de dar una actividad al estudiante que lo mete en situación contradictoria y que, ¿cómo hacerle para que él salga? Pues con esta parte muy fácil, verificar que x igual a 10 es solución. Entonces, al mismo tiempo, le estamos proponiendo una actividad donde sabemos que va a cometer un error y que va a caer en una situación contradictoria, y al mismo tiempo le estamos dando la oportunidad de que él mismo se dé cuenta que está en situación contradictoria. No es el profesor quien se lo dice. Entonces, por ejemplo, si el estudiante se da cuenta de este error y que está en situación contradictoria, lo llamamos precisamente el verificar que hay una contradicción cognitiva. Pero si es el profesor quien lo señala, pues es el profesor que señala una contradicción formal. Entonces, lo que queremos es que sea el individuo quien rectifique esta posición. Entonces, ahora pasemos al cálculo. En el cálculo, en las tareas que nosotros hicimos, metíamos cuadrados que van encajándose unos a otros. Y les preguntábamos cuál es la situación límite. Los estudiantes, y eran profesores de enseñanza media, hablaban del último elemento, cuando precisamente en un proceso al infinito no podemos hablar del último elemento, no existe último elemento. Entonces, decían, pues el último elemento es un cuadradito, y otros decían, pues el último elemento es un punto, pero vean ustedes que la intuición juega un papel fuerte y dan respuestas como esas. Para generar el conflicto todavía más profundo, pues les poníamos una serie como estas, de cuadrados también que están encajados unos en otros, pero que van girando, y en la convergencia existe y es un cuadrado.
porque precisamente estamos construyendo siempre sobre la hipotenusa, los cuadrados. Estas situaciones lo que hacen es que el alumno llegue a decir algo contradictorio y con la discusión que puedan salir de él. Por ejemplo, con estas ideas salía lo siguiente. ¿Qué quiere decir que una sucesión, por ejemplo, converge a L? Precisamente nuestra comunicación con nuestros estudiantes y con otras personas, hacemos uso de este tipo de notación y en nuestra comunicación hacemos uso del infinito. La flecha denota movimiento y eso está ligado al infinito potencial. Después pasamos a una representación algebraica como la que está aquí abajo y los alumnos lo ven como partes aisladas. Digamos, primero está en esta parte el límite cuando n tiene infinito, luego ven otra parte que es la sucesión a n, luego otra parte que es el signo de igualdad y luego otra parte que es a lo que converge L. En realidad, no debemos de mirar esta expresión de manera aislada o en partes, sino esa expresión se debe de ver como algo unitario, único. Miren, les voy a dar un ejemplo muy fácil para darles una mejor idea. Si yo aquí en la sala veo interdicción prohibido fumar, y veo un círculo y veo algo una raya y veo un cigarrillo ahí, en realidad no estoy pensando en el círculo, en la raya, en el cigarrillo, estoy pensando en el concepto prohibido fumar. Bueno, así es esta expresión está ligada a un concepto y ese concepto tiene que ver con, digamos, algo formal como lo siguiente. ¿Ok? Bueno, pero todo esto de manera formal no tiene sentido en la enseñanza si no se discute profundamente. Por ejemplo, los alumnos llegaron a proponer que el signo de igualdad está mal puesto en la enseñanza y que uno debería de utilizar una flecha. De hecho, eso lleva también a situaciones contradictorias, porque en la parte izquierda ya se tiene que el límite se ha efectuado. Entonces, si el límite se ha efectuado, con la flecha que sigue, le da movimiento y eso no puede ser. Entonces, vean ustedes que la simple notación puede causar problemas graves en el aprendizaje de los conceptos matemáticos. Y precisamente lo que hicimos con nuestras actividades fue tratar de que el obstáculo surgiera y darles herramientas para que puedan sobrepasarlo. Es por ello que les di un ejemplo al principio más simple, porque, digamos, en cálculo el problema es muchísimo, muy complejo, por el problema del infinito que está atrás de todos los procesos del cálculo. Con ello respondo a la pregunta que me acaban de hacer. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Realmente esta concepción de provocar el error para que el estudiante sea el que se percate de su contradicción y no el profesor el que le diga estás equivocado, yo creo que es algo muy valioso que podríamos retomar en nuestras clases, porque de alguna manera se le devuelve el problema al estudiante, es decir, se le dice que la responsabilidad de su propio aprendizaje es de él y no del profesor.
Pero bueno, a propósito del papel de los obstáculos en la construcción del conocimiento, en tu artículo de los anales de la didáctica y las ciencias cognitivas, nos platicas precisamente la problemática que es generar un obstáculo o una serie de obstáculos para construir el conocimiento en el aula. Es decir, cómo diseñar situaciones que provoquen este tipo de construcción en el salón de clases. Una de las dificultades que tú nos mencionas que se derivan es la caracterización de un conjunto de problemas concretos que permitan llevar este conocimiento al aula. En tu artículo das soluciones que han dado Vergniaud y Brousseau a la caracterización de este conjunto de problemas. Pero tú mencionas que tu propuesta es más práctica, que tú piensas que se debe basar en un diagnóstico del estudiante. Entonces, yo pensando un poco a nivel profesor, creo que los profesores tienen un conocimiento ya muy fuerte que les da el día a día estar constantemente comentando con sus estudiantes los problemas que surgen, qué concepto va a ser más fácil, qué concepto va a ser más difícil, dónde se traban los estudiantes. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros, de qué manera podría el profesor utilizar, digamos, este bagaje de conocimientos, estas concepciones incompletas de las que se da cuenta ya en su salón de clases para diseñar actividades? ¿Es posible que el profesor use este conocimiento que muchas veces lo tiene desmenuzado para diseñar sus propias actividades en la clase? Sí, claro. Bueno, yo creo en algo que discuto mucho con mis colegas, es que el investigador generalmente tiene mucha teoría, pero la práctica la tiene el profesor. Entonces, debemos tener una comunicación constante. Y si el profesor sabe que sus alumnos construyen concepciones y que es importante poder hacer un refinamiento y que puedan progresar en el tiempo, entonces en ese momento es importante diseñar actividades propias para que se realice tal tarea. Nuevamente voy a hacer uso de una de las actividades que había mostrado hace un momento. O sea, como les decía, yo podría en algún momento dado poner actividades para multiplicar números decimales entre el 0 y el 1. Ya sabemos que el comportamiento de la multiplicación de los números entre -1 y 1 es un problema que no es fácil de enseñar en el aula. Digamos, si multiplicamos dos números más grandes que 1, el producto va a ser mayor. Pero si multiplicamos dos números que están entre 0 y 1, por ejemplo, el producto va a ser menor. O sea que nuestro conocimiento con los enteros y sus operaciones nos permite, digamos, resolver problemas dentro de ese ámbito. Y en el momento que pasamos al aprendizaje de las operaciones con decimales, tenemos que ampliar nuestras concepciones sobre las operaciones con los números reales. Entonces, es ahí, digamos, que entran diseños como de este tipo. O sea, no es fácil. La tarea es algo que se le reclama mucho a Brousseau, por ejemplo, que él digamos, introdujo la noción de obstáculo epistemológico
en la didáctica, porque la noción de obstáculo epistemológico viene de filosofía de las ciencias con Bachelard desde 1938. Incluso lo incorporó en el 76, perdón, a la didáctica de las matemáticas. Resulta que no se tiene una cantidad enorme de problemas para resolver en el aula y el profesor necesita pues toda una actividad completa para poder desarrollarla a lo largo de todo el año. Entonces el diseño de actividades es importante y tiene que ser un trabajo entre profesores e investigadores y cada vez irlos mejorando para promover que los estudiantes pasen de una concepción, digamos, inicial a una concepción más avanzada hasta que se tenga que llegar al concepto que la sociedad la sociedad ya lo tiene establecido. Y cuando hablo de la sociedad, pues es el profesor de matemáticas, la institución, el libro de texto, etc. Muchísimas gracias, Fernando. Nos estás hablando de algo que es nuestro propósito dentro de este seminario, Repensar las Matemáticas, que es precisamente la vinculación entre los profesores y los investigadores. Y es lo que nosotros también queremos y buscamos. Pero yo creo que es tiempo de darles paso a nuestros profesores, a los profesores que nos están viendo. Liliana y yo tenemos más preguntas que hacerte, pero creo que es tiempo de darles cabida a ellos y ampliar este diálogo al resto de los profesores. Entonces, queremos decir, bueno, además de la Universidad de Quebec, estamos conectados con el CICIMAR en La Paz, con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y con el Tecnológico de Monterrey. Además, nos siguen las sedes del Colegio de Bachillerato del Colegio de Bachilleres, de San Luis Potosí. Entonces vamos a comenzar a dar cabida a las preguntas que nos vienen llegando, ya sea por el foro o por videoconferencia. Sí, voy a dar lectura a una de las primeras preguntas que llegaron al foro, y se trata de un profesor de un centro de investigación del Politécnico, Cicata Querétaro. Juan José Rodríguez Peña es su nombre, y nos dice que ahora que has estado hablando de tecnología, ¿qué te parece la introducción de elementos tecnológicos en la Web 2? En particular, él nos habla de que estos elementos que se pueden incorporar en la web podrían incorporar interactividad, interconexión y mezcla o creación de contenidos. ¿Y qué te parece la idea de poner todos estos recursos que pudieran crearse en páginas de internet disponibles para todos los profesores? Precisamente hace un momento estaba mencionando sobre la importancia de meter en contacto al profesor en servicio con el investigador para enriquecer ambas partes y tener una co-construcción, porque cuando hablamos de aprendizaje colaborativo lo hablamos con los alumnos, pero también lo podemos aplicar a nosotros mismos. Entonces la proposición que él tiene pues es magnífica. En cierto modo pues es la idea de tener una mayor comunicación, y como lo dije, no existe una gran cantidad de problemas y ejemplos que se puedan utilizar en el aula de matemáticas de manera eficiente para la construcción de conceptos. Se ha pasado de una enseñanza con muchos ejercicios, que era una enseñanza muy clásica en el pasado, se cambió a la resolución de problemas, que ha sido un nuevo aspecto muy bueno, y ahora en algunos lugares se está trabajando las situaciones problemas, como es el caso en Quebec, y el acercamiento de situación-problema es nuevo y requiere de una construcción muy grande de actividades. Entonces, el poder tener
facilidad de acceso a estos bancos de problemas y de actividades, pues sería muy importante, pues no solo para el profesor, sino para el investigador y sobre todo si se pueden dar hasta estadísticas, consejos, o sea, no solamente un problema, sino lo que sucedió en el aula cuando un profesor aplicó cierto problema. Eso podría ser de suma importancia y yo creo que la persona tiene razón, habría que hacerlo. Sí, creo que hablas de algo muy importante que es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo no nada más es hacia nuestros estudiantes, sino también dentro de los profesores y por supuesto también dentro de estos grupos deberían estar incluidos los investigadores. Vamos a dar paso a una pregunta que tiene una de nuestras sedes, el CICIMAR. Dentro del CICIMAR está Malva, que ella nos va a plantear una pregunta, bueno, no las va a plantear a nosotros, no, te la va a plantear a ti. Adelante, por favor, Malva. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Malva no está. Soy Cristian Moreno, de CICIMAR. Tengo una duda sobre lo que mencionaba sobre las graficadoras o calculadoras. Pues son herramientas que funcionan mucho. Siempre ha sido como si es bueno o malo, pues comparado con lápiz y papel, de que si van a aprender una herramienta, pero pues puede ser que no los haga pensar o que limite un poco lo que van a aprender. Más que nada voy enfocado a la parte de aplicaciones de computadora. En el caso de licenciatura, ¿qué tan bueno o malo puede ser que ellos utilicen aplicaciones, por ejemplo, como MATLAB o algunas de software libre como R, o para apoyarse en las gráficas o los procedimientos que tengan que hacer? Porque como hay muchas herramientas o funciones ya implementadas, es bueno o malo que usen eso, porque igual lo generan solo, pero sabrán el proceso. Bueno, en el pasado se creía que utilizando la tecnología se podían resolver los problemas de aprendizaje. Cada vez los investigadores se han dado cuenta que no es tan fácil. Voy a dar un ejemplo que acabo de escribir ahorita. Se les solicitó a unos estudiantes que utilizando la calculadora con la función f de x igual al logaritmo natural de x más 10 multiplicado por seno de x, calcularan el límite cuando x tiende a infinito de f de x, y que a través de la representación gráfica dieran una respuesta. En el experimento que hicieron en Francia, el 10% de alumnos que usaban calculadora en la enseñanza media resolvieron el problema, y 100% de alumnos de otro grupo que no usaban calculadora resolvieron el problema. Uno podría decir, bueno, entonces la tecnología no ayuda en nada. No, el problema es que la enseñanza con tecnología requiere de un cuidado mucho más grande que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Los alumnos solamente tenían una representación gráfica y con ella concluían, y no es posible dar una respuesta si uno no hace zoom, si uno no varía el dominio, si uno no piensa alrededor de la función. De hecho, digamos, precisamente una de las preguntas que tienen que ver con visualización y que yo trabajo con mis estudiantes, cuando les digo esto y que ven la representación gráfica, yo les digo, imaginen el logaritmo natural como función, una función estrictamente creciente que va hacia el infinito cuando x se hace grande. La función seno de x que oscila entre menos 1, 1 y multiplicada por 10 entre menos 10 y 10. Entonces, pues para x muy grande,
la parte de 10 por seno de x, pues no va a tener un rol fuerte, sino la que va a tener fuerza es el logaritmo natural de x. Entonces podríamos dar la respuesta de manera intuitiva, y eso es lo que llamamos un proceso de visualización. Entonces debemos de enseñar a los alumnos no solamente a la manipulación de la calculadora y representación gráfica, sino a pensar con ella, y que no basta una sola representación. Entonces, es por eso que, digamos, con una pregunta como esta, es más fácil, si uno tiene buena imaginación, dar la respuesta correcta, que si uno utiliza tecnología. Claro que es importante utilizar tecnología. Le podemos dar movimiento a las representaciones, podemos conjeturar mucho. Yo si quiero puedo hacer zooms, puedo hacer cambiar el dominio muchas veces, puedo conjeturar y además tratar de verificar visualmente si mi conjetura es válida o no. La tecnología me lo permite, pero para eso tendría que enseñar a los estudiantes a hacer un uso eficiente de la tecnología. Dar un curso con tecnología considero que puede tomar más tiempo que un curso normal en el pizarrón. O sea, requiere de mucho tiempo de analizar las actividades, de proponerlas a los alumnos y tratar de realizar en el aula un aprendizaje significativo. Entonces, mi respuesta es esa. Yo soy de los entusiastas con el uso de la tecnología, pero al mismo tiempo debemos de ser críticos con respecto a su uso. Okay, muchas gracias. Bueno, esta pregunta de Cristian Moreno ha aparecido de manera recurrente en el foro y creo que has dado una buena respuesta, Fernando. Y tú me decías que la visualización no estaba ni en las gráficas ni en el uso de las tecnologías, sino realmente en el movimiento que sucede en la mente de quien está construyendo el aprendizaje. Quiero plantearte una pregunta de una profesora del Politécnico que sitúa sus preguntas al contexto no solo del Politécnico, sino de México, y está interesada en conocer tu respuesta por la amplia trayectoria en investigación y docencia que también tuviste aquí en México. Ella pregunta que si tú crees que hay condiciones reales para que cada alumno de nivel medio superior o superior tenga una calculadora, y que en realidad para que los alumnos aprovechen esta parte del uso de la tecnología, tenemos que capacitar primero a los docentes, pero ¿a quién le toca formar a los docentes? Esas son sus dos de sus preguntas. Bueno, en primero, que si todos los alumnos van a utilizar calculadora. Aquí en los cursos que yo imparto sobre uso de tecnología, se les solicitaba a los futuros profesores, porque yo estoy en la formación de profesores de secundaria y preparatoria en Quebec, entonces se les solicitaba una calculadora, y a partir de este año hemos decidido que ya no les vamos a solicitar que compren una calculadora. La calculadora es muy cara, y precisamente yo traía un ejemplo, pero lo estuve analizando con el técnico antes de estar con ustedes, y veía que no iban a poder ver nada con el iPad. Resulta que la calculadora Texas Instrument es muy cara, la física, y un día en un fin de semana anunciaron que por $5 podría uno tener la TI-N5 por $5 en un iPad. Entonces, pues yo ya tengo la calculadora virtual en mi iPad por $5,
solicitarle a un alumno que compre una calculadora por $185 es un gasto que ahora ya inútil. La calculadora se está incorporando a otros, por ejemplo, a otros artefactos tecnológicos como es el iPad, y que ya no tiene caso gastar tanto en una calculadora cuando podemos tener algo o un clon de estas, ¿no? Que están baratas y que podríamos tener entonces ya calculadoras virtuales al interior. De hecho, digamos, nosotros hemos usado siempre la calculadora virtual cuando vamos a enseñar las calculadoras, porque pues lo hacemos frente a un tablero electrónico donde proyectamos la calculadora virtual y les enseñamos a los alumnos a utilizarla. Pero yo lo que creo es que con el tiempo los alumnos van a tener acceso no a una calculadora, pero a otra cosa. Y sí creo que poco a poco en muchos sitios se va a utilizar tecnología. Es más, si uno se da cuenta, en nuestra sociedad el uso de tecnología está muy avanzado y en educación estamos súper atrasados. Yo sé que la gente puede decir, en México hay mucha gente pobre que no tiene manera de comprar tecnología, pero también hay mucha gente que sí tiene acceso a tecnología y que no la sabe utilizar. Entonces, digamos, nuestro papel es, si yo tengo tecnología, debo aprender a usarla. Si no la tengo, pues sigo con los medios que tengo para enseñar. Pero yo tengo que ser eficiente en mi tarea de enseñar en el medio en el que esté involucrado. No sé si contestes eso. Sí. Has tocado un tema muy, muy importante que es, bueno, la utilidad de la tecnología, ¿no? Y la disponibilidad de la tecnología a la que tenemos, que hay un sinnúmero de aparatos que podemos utilizar, ya no nada más la calculadora, y que además también si uno tiene un iPad, que también pueden preguntar, bueno, sí, pero ¿quién tiene un iPad? O una tableta o una computadora, pero el acceso a una computadora nos da también recursos gratis, también hay dispositivos gratuitos dentro de la computadora, pero lo que más me llamó la atención es esto, bueno, si tienes tecnología, aprende a usarla, ¿no? Y úsala dentro de tus clases de matemáticas y haz que tus estudiantes también la usen, ¿no? Vamos a dar paso a una pregunta de otra de nuestras sedes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde tenemos a Mariana y a Víctor, que uno de los dos seguramente te va a hacer una interesante pregunta. Víctor, Mariana. Buenas tardes, soy Mariana Rivera Suárez, soy alumna del CECIR Miguel Otón de Mendizábal número 6. Soy alumna del Programa Institucional de Formación de Investigadores y de acuerdo a la referencia al documento que hicieron llegar, una reflexión sobre la construcción de conceptos matemáticos en ambientes con tecnología, veo que la mayoría de los profesores tienen como base el sistema algebraico. Yo curso el tercer semestre del nivel medio superior y quisiera saber qué otros sistemas se podría implementar de acuerdo a la experiencia que ha tenido el doctor Fernando. Me parece que has realizado una muy buena pregunta. Yo doy cursos, además del curso de tecnología, digamos, lo doy dentro de un laboratorio. Yo doy un curso que se llama Didáctica de la Variable y las Funciones. En ese curso podríamos decir que es más normal y que no estoy dentro de un laboratorio de tecnología. Yo llego con mi calculadora antigua y la conecto a un viewscreen de estos antiguos y yo la uso constantemente para trabajar con las funciones y representaciones. Y
Y lo que quisiera hacer énfasis con su pregunta, ahorita que lo hice, y regresando al modelo de Duval, es que anteriormente se hacía un énfasis muy grande en la representación algebraica, y es cierto que es la representación reina en las matemáticas, pero en el aprendizaje, y aquí que quede muy claro, en el aprendizaje de las matemáticas, todas las representaciones son importantes. Y una vez que se forma una articulación entre representaciones, es cuando le podremos dar prioridad a la algebraica, pero no antes. Entonces, en mi curso de didáctica de la variable y las funciones, precisamente la representación algebraica es la que pongo al final. Es la representación, yo primero trabajo con la representación verbal, con la representación numérica, tabla de valores, con la idea de bosquejar una representación gráfica, pero con la idea de lápiz y papel. Yo utilizo mucho materiales, por ejemplo, a los alumnos, cuando les digo que entren a mi clase de matemáticas, tienen que traer regla, compás, una cuerda, tienen que traer yurex, tienen que traer todo lo que se les ocurra que podamos utilizar en el aula, y los hago a trabajar con materiales físicos al mismo tiempo que con tecnología. Entonces, para mí, la representación algebraica es una culminación de las otras representaciones una vez que estoy casi en la construcción de un concepto matemático que me interesa. Y eso, digamos, lo hago con la idea de que ellos, como van a ser profesores de matemáticas en la escuela secundaria en Quebec, que la escuela secundaria es de 5 años, entonces, digamos, no le den una prioridad a la representación algebraica de inmediato, sino que todas las representaciones están a un mismo nivel de aprendizaje. Fernando, esto que nos... No sé si eso responde. Sí. Mariana. ¿Sí? Me parece que sí le respondió a Mariana la duda que tenía. Y sobre todo, Sí, Fernando, sí me respondió la duda. Gracias. Acabas de hacer explícito, Fernando, algo muy importante, muy interesante. Hoy en día tenemos una formación en didáctica de la matemática. Hace poco, bueno, tú lo sabes, en los países del sur, que por cierto hoy nos siguen profesores de Uruguay, de Argentina y de Chile, les enviamos a todos un cordial saludo. En estos países se forma a profesores que finalmente van a dar clases en bachillerato o en superior. En México no es el caso. Entonces, quienes damos clases de matemáticas muchas veces somos ingenieros, contadores, no sé, médicos, es decir, tenemos nuestra profesión y aparte vamos a dar clases. El hecho de que ahora en diferentes partes de México y del mundo se estén formando a didactas de la matemática, crea una profesión diferente. Y si están tomando tu curso en el que lo último a lo que llegan es a la expresión algebraica, yo creo que se va a dar una revolución en el sentido de cómo concebimos el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Voy a plantearte dos preguntas de colegas que nos siguen desde San Luis Potosí, aquí en México. Sí. Quiero comentarte que en San Luis Potosí tenemos un convenio, bueno, una colaboración con el Colegio de Bachilleres, y hay 4 sedes. Ahorita te están siguiendo 4 sedes por internet desde San Luis Potosí, Fernando. En una de las sedes, en Cedral, el maestro José Guadalupe Felipe Casillas pregunta cómo lograr que los estudiantes capten la esencia de la representación visual y la vean como una alternativa a la parte algebraica para facilitar la conceptualización. Y Marta Luisa Rodríguez Recendis nos hace una pregunta acerca de las estrategias. ¿Qué podría hacer el profesor para lograr esa visualización que nos interesa, pero con el uso de las calculadoras?
Creo que hay varios ejemplos en tus artículos, pero escuchemos tu respuesta. Sí, bueno, voy a hacer nuevamente, digamos, una relación con el curso que he dado y con investigaciones en donde la calculadora, digamos, es una herramienta más. O sea, precisamente les decía a mis estudiantes cuando llegan a uno de mis cursos, la calculadora es una herramienta más de todas las que solicito, como el compás es importante, o la regla, o una cuerda, lo que yo utilizo para la construcción de funciones y composición de funciones, una cuerda, que en algún momento podría enseñar, digamos, lo que sería ya una clase sobre la enseñanza de las funciones. Pero lo que quiero decir es, en estos cursos, entonces, el énfasis que doy no es en el uso de tecnología, sino llego hacia el final a ella, precisamente cuando ya se tiene una fórmula para poder ingresarla a una calculadora. Entonces eso lo tengo como proceso final. Como dije hace un momento, el currículum en Quebec es a través de las situaciones problema. Nosotros lo que creamos son situaciones en donde generalmente las representaciones geométricas e incluso no geométricas, representaciones de dibujos, son los primeros que resaltan en nuestras actividades, pero es precisamente, está en el diseño mismo. El diseño implica el uso de dibujos, el uso de representaciones gráficas, el uso tabular, y es después, bueno, el bosquejo de una gráfica, y es después que se tiene, digamos, la representación algebraica. Entonces, una vez que ya se tiene la representación algebraica, les digo que utilicen la tecnología, y las conjeturas que tuvieron cuando hicieron sus dibujos y bosquejos de la gráfica pueden entrar en contradicción con lo que la máquina les da, y precisamente ellos tienen que resolver ese problema. Entonces, la tecnología en mi curso, digamos, de didáctica de la variable y las funciones, entra como una herramienta más. Y la representación algebraica, digamos, no es prioritaria. Muchas gracias. Nos estás mencionando mucho cómo la tecnología nos puede servir también para provocar estas contradicciones de las que nos hablabas originalmente en el diseño, es decir, que nos va a permitir construir el conocimiento matemático. Vamos a seguir con una aportación de otra de nuestras sedes, que es el Tecnológico de Monterrey. En el Tecnológico de Monterrey nos está siguiendo Armando, y él nos comentaba que tenía una pregunta para ti. Creo que Armando lo conoces, así es que yo creo que él también te conoce. Adelante, Armando, por favor. Bueno, pues es la pregunta de Armando. Muy buenas tardes, doctor Gil. Me da muchísimo gusto volverlo a ver. Él fue mi maestro en la maestría hace algún tiempo, y pues felicitar al seminario Repensar las Matemáticas por el tema y por haber logrado que el doctor aceptara participar. Su artículo está genial, lo he estado leyendo, está muy interesante. Doctor, una preguntilla. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de cuál debería ser el eje articulador de una secuencia de situaciones problema, si los obstáculos epistemológicos o actos de entendimiento intuiciones, ¿qué consideraría usted debería tomar en cuenta un profesor justo para el diseño de una secuencia de situaciones problema? Bueno, la noción de obstáculo epistemológico no es algo muy claro para los profesores, pero incluso para los investigadores tampoco. Yo creo que lo mejor es tener un objetivo de enseñanza y
trazarse una línea para llegar a ese objetivo. Voy a dar un ejemplo. Voy a tomar el ejemplo de la derivada. Actualmente estoy trabajando en una actividad sobre la derivada y cómo llegar a ella a través de una situación problema. Entonces, yo analizo los libros de aquí de Quebec y ellos proponen una actividad como la siguiente. Dice, yo lanzo una bola y acabo de lanzar marcador hacia arriba y analizo a través de una función tiempo contra distancia recorrida. Ellos a través de esto quieren analizar la velocidad media y después velocidad instantánea para introducir el concepto de derivada. Entonces, si yo consigo, por así decirlo, una actividad como esta, entonces lo que yo podría hacer es utilizar una actividad donde sea más fácil. El hecho de lanzar un objeto y que caiga, tiene conceptos de la física más complejos que si yo tomo, por ejemplo, el que una persona vaya caminando, porque lo puedo ver solamente o de manera inmediata, tiempo contra distancia recorrido. Entonces yo puedo simplificar la actividad y llegar a la misma noción con una actividad más simple. Y eso es lo que hay que analizar. Por ejemplo, si yo quiero introducir aspectos físicos en una situación problema, tengo que buscar una situación problema que sea simple y fácil de entender y que las preguntas salgan a flote de manera natural entre los estudiantes. Entonces, el lanzar una bola hacia arriba y luego graficar tiempo contra altura, me parece que no es bueno, sino que tendría que utilizarse otra cosa como pues, alguien que va corriendo y lo filmo y entonces analizo el tiempo y distancia recorrida. De hecho, digamos, con esto quiero decir lo siguiente. Entonces, si yo hago eso, me voy a internet y busco un software que se llama Tracker. Ese software Tracker me permite analizar videos. Entonces, yo puedo mostrar a los estudiantes un video y que ellos vean el fenómeno varias veces, lo repitan y en algún momento dado empiecen a hacer gráficas, a tomar datos, porque ese software Tracker permite analizar video, tomar datos del video, pasarlos al GeoGebra, por ejemplo, y empezar a hacer un trabajo del YAG que es conocido como velocidades medias, velocidad instantánea, etc. Entonces, ese es un ejemplo de lo que yo concebía como producción de situación-problema y me preocuparía menos por la noción de obstáculo epistemológico, porque ese es como más difícil de tratar, tiene uno que ir a la historia, tiene uno que conocer. Es preferible desde mi punto de vista ver en la práctica de manera inmediata problemas sobre la enseñanza del cálculo. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, con esta intervención me parece, Blanca, que podemos cerrar la parte de las preguntas por videoconferencia y por internet, pero Fernando, quisiéramos pedirte que nos ayudarás a contestar algunas de las inquietudes que nos han llegado, que son muchas más de las que te pudimos plantear en esta hora, porque creo que ha sido muy benéfico esta charla, digamos que introductoria en muchos conceptos que se han quedado como con un sabor de boca de que necesitamos otra sesión, invitarte a otra sesión. Por ejemplo, toda la parte que nos hablaste de... Gracias, que nos hablaste del infinito, que sí suscitó preguntas en el foro acerca de esta complejidad, bueno, y este gran hallazgo para diferenciar el infinito potencial del infinito actual,
o esto nuevo que nos ofreces de la didáctica de la variable en las funciones, creo que nos da para invitarte a las próximas sesiones del noveno ciclo. Creo que ha sido muy provechoso porque has mostrado resultados muy puntuales de lo que podemos lograr en términos de los aprendizajes de los estudiantes si tenemos más idea acerca de cómo se construyen los conceptos matemáticos, en particular el que tú nos ofreces acerca del límite. Esta riqueza que pudieron reconocer alumnos ubicados en los niveles intuitivos y formales, creo que es de estos pequeños hallazgos y experimentaciones que teníamos desde la investigación que el profesor puede no solo reconocer la importancia de la investigación en sí, sino reconocer aquellos aspectos del contenido matemático que debe cuidar. También nos has ofrecido una variedad de recursos para el docente en términos de las estrategias. Te tenemos que invitar a que nos hables de la metodología CODESA particularmente, pero para mí fue muy rica y prueba de ello ha sido toda la interacción que ha habido en el foro. Nos han escrito profesores colegas de Colombia, de Uruguay y Argentina, en el país, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Veracruz, y esperamos pronto las participaciones de los colegas de Chiapas y también de nuestra participante en Vancouver, allá en Canadá. Y bueno, también toda la participación que hemos tenido de profesores al interior del instituto, de UPIBI, de SIQUIE, de CIME Culhuacán. Lo que haremos nosotros es hacer una selección de las preguntas que queden pendientes para que nos hagas el favor de nutrir también a los participantes de los que no tuvimos oportunidad de leer sus preguntas. Sí, Fernando, bueno. Completamente. Gracias. Yo debo decir que, bueno, para mí también fue muy fructífera y hay que aclararle a Armando que realmente Fernando estuvo siempre muy dispuesto. En realidad no nos costó mucho trabajo convencerlo de que aceptara, al contrario, siempre le estamos muy agradecidos por su disponibilidad, por toda la ayuda que nos brindó con ciertos problemas que tuvimos, siempre él abierto, poniendo de su parte. En particular a mí esta sesión me ha dejado un concepto de visualización pues mucho más amplia de lo que es una graficación. Visualización es mucho más que visualizar, y también un concepto es más que un concepto como una expresión algebraica, es mucho más que eso. Y también me dio mucha alegría notar, como bien lo hace notar Liliana, que la matemática educativa, la didáctica de la matemática, se está ocupando de este tipo de cuestiones y que nos está brindando ejemplos y cosas que nos pueden servir a nosotros como profesores. También algo que me gustó muchísimo fue esta invitación a todos nosotros como profesores a modificar nuestro concepto de error del estudiante. Es decir, visualizarlo como una concepción incompleta, como una idea incompleta que nos puede servir finalmente para retomarla y hacer que el estudiante construya su propio conocimiento con ayuda del profesor, pero siempre con la cooperación del estudiante, con la acción del estudiante. No es solo el profesor o solo el estudiante el que tiene que hacerlo, sino esa combinación, esa dualidad, esa importancia de la comunicación entre el profesor y el estudiante que se puede dar a través de esa percepción de ideas incompletas que generalmente nosotros como profesores llamamos errores. Entonces, me gustaría que Fernando concluyeras esta sesión con ideas que tú quieras redondear o resaltar, algo que tú quieras ofrecernos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, digamos, para cerrar y hacer un resumen, la construcción de conceptos no es el aprender la manipulación de un solo tipo de representación. O sea, un concepto está ligado a una articulación entre representaciones. Entonces, si habla uno del concepto de límite,
pues entonces tiene uno que estar relacionando el concepto de infinito potencial, el concepto de infinito actual, la idea de convergencia, la idea de divergencia, etc. Digamos que son muchos subconceptos que se añaden en una red a la articulación de las representaciones para la construcción de un concepto dado. Y digamos, con respecto a la tecnología, yo me muevo, como les digo, en dos ámbitos. Uno, en donde doy cursos de tecnología, sobre uso de la tecnología en la formación de profesores, y en otra donde doy un curso normal de matemáticas, en donde yo hago uso de la tecnología como cualquier otro profesor. O sea, yo doy un curso de introducción al análisis y uso tecnología. Yo doy un curso de didáctica de la variable y las funciones y uso tecnología, etcétera. Digamos, hay que utilizar la tecnología en el momento que uno se siente a gusto de utilizarla y que uno considera que el estudiante va a apreciar ese uso en el aula. Digamos, como les he dicho, si no contamos con una tecnología de punta, pues uno utiliza lo que tiene uno en sus medios y lo mejor posible. Entonces, digamos, con ello yo creo que cerraría también mi plática, y si hubiese algo más, pues con gusto les respondo. Sí, Fernando, muchas gracias. Estaremos contigo en contacto en los próximos días para hacerte llegar las inquietudes de los profesores que se quedaron, digamos, en el tintero y ya en el blog. Te agradecemos mucho tu participación. Vamos a tener un mes donde seguiremos en el blog, en el foro de discusión, reflexionando acerca de la visualización matemática, de las representaciones y del uso de la tecnología, con esta charla que entablaste con nosotros. Y a los participantes los invito a que vean la calendarización de los repensares que tenemos en la página de la RIEM, el Seminario de Repensar la Cultura Financiera y el Seminario de Repensar la Bioquímica, que por cierto la próxima sesión que habrá en Bioquímica lleva por título Las matemáticas y la biología fundamentales para la conformación de la didáctica de la bioquímica. Nosotros los esperamos en la sesión de septiembre, que trataremos aquí el tema del currículo en matemáticas. Y nos acompañará el doctor crisólogo Dolores Flores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces aquí los esperamos, les agradecemos mucho que hayan participado con nosotros en nuestra sesión 60 del Seminario de Repensar las Matemáticas. Hasta luego.